Muy buenos días, estimados estudiantes. El día de hoy vamos a abordar el tema de asociaciones religiosas, su aspecto primero legal, porque conforma el título tercero de la ley del impuesto sobre la renta. Recordemos, las asociaciones religiosas son entidades con propósitos no lucrativos, junto con los sindicatos, junto con las asociaciones y sociedades civiles, las instituciones de asistencia privada, entre otros. Bien, vamos a partir de el concepto de una asociación religiosa. Una asociación religiosa, es una congregación que tiene como objetivo, pues, ejercer un culto a una cierta divinidad. Y bueno, también para efectos fiscales, una iglesia y una asociación religiosa, pues, va a tener personalidad jurídica hasta que ante la Secretaría de Gobernación obtenga su autorización y pueda tener efectos ante terceros. Entonces, aquí en el concepto podemos ver que una asociación religiosa como tal es aquella que tiene la autorización de la Secretaría de Gobernación. ¿Cuáles son los aspectos generales a la constitución de una asociación religiosa? Bueno, son cuatro puntos muy importantes que ahorita los vamos a ir detallando. El primero es haber realizado en la República Mexicana por al menos 5 años, haber tenido o haber realizado actividades de culto para demostrar el notorio arraigo que tienen entre la población. También aportar bienes suficientes para cumplir con su objeto, ese sería el segundo aspecto general. El tercero, pues, es en esos 5 años haberse ocupado de manera preponderante en la observancia, la práctica, la propagación de una doctrina religiosa, de un cuerpo de creencias religiosas. Y como punto número 4, pues se deben de regir por sus bases fundamentales, de acuerdo a su doctrina, que van a estar contenidas en sus estatutos. Y con esto, el objetivo, este es el aspecto o los requisitos esenciales, porque ahorita vamos a ver los formales, para solicitar la autorización a la Secretaría de Gobernación, dicha autorización, y pueda darle respaldo y podamos obtener esa personalidad jurídica frente a terceros. ¿Cuáles son los requisitos para constituir una asociación religiosa? La ley, la ley de asociaciones religiosas y culto público es la que va a regular a las asociaciones religiosas junto con su reglamento, que es el reglamento de la ley de asociaciones religiosas y culto público. El artículo 8 nos habla específicamente de los requisitos para constituir una asociación religiosa. El primero es una denominación que en ningún caso tiene que ser igual a ninguna otra asociación religiosa. Es decir, no pueden crear una asociación religiosa y colocarle iglesia católica, iglesia judía, bueno, religión judía, no pueden crear una iglesia que se llame adventistas del séptimo día porque ya hay, etcétera, etcétera. El punto número 2 es que el domicilio de la asociación religiosa esté en el territorio nacional. Es decir, aunque la organización religiosa sea internacional en cada país, bueno, al menos en México tiene que registrar para que tenga efectos jurídicos. Por ejemplo, la Iglesia Católica pues tiene su registro en México, la Iglesia judía también, la Iglesia mormona también, etcétera. Otro requisito es la que tiene que entregar una relación de los bienes inmuebles que en su caso va a utilizar, poseer o administrar. Hay que mencionar que estos bienes inmuebles no necesariamente tienen que ser propios, pueden ser en comodato, pueden ser arrendados, no necesariamente, como lo comentaba yo, propios. Requisito número 4 es que tiene que presentar la asociación religiosa los estatutos que van a regir a la asociación religiosa. Estos estatutos van a tener que estar de conformidad con el artículo 14 del reglamento de la ley de asociaciones religiosas y culto público. Como quinto requisito, las asociaciones religiosas deben de demostrar, tienen que entregar a la Dirección General de Asociaciones Religiosas
las pruebas que van a acreditar que la iglesia o que esa agrupación religiosa cuenta con notorio arraigo entre la población. Y para ello tenemos un requisito. Ese requisito indispensable está en el artículo 26 del reglamento de la Ley de Acciones Religiosas y Culto Público, que nos va a servir para demostrar ese notorio arraigo entre la población, que ya llevan más de 5 años, y sobre todo se podrá acreditar también con pruebas testimoniales y documentales para decir: yo acredito que he ejercido este culto entre la población por más de 5 años. El requisito número 6, tenemos la relación de representantes y de los asociados. Tenemos que colocar ahí, lo vamos a ver en los estatutos, el organigrama como tal, quién va a ser el presidente de esa asociación religiosa, quiénes van a ser los ministros, los requisitos, etc. Y sobre todo, la relación de los nombres de los principales o de los asociados iniciales. Y poco a poco, bueno, eso se va a ir, ese registro pues, se va a ir engrosando conforme vayan ingresando nuevos miembros. Finalmente, el artículo 8 de la ley en comento nos va a señalar que tenemos que hacer un escrito libre que va a ser dirigido al director general de acciones religiosas, en el cual pues, se solicite el registro de la constitución de nuestra asociación religiosa. Y ya con estos documentos que va a tener o va a tener recaudados, reunidos la iglesia o esta organización religiosa, para presentarlos a la Secretaría de Gobernación, específicamente a la Dirección General de Acciones Religiosas, para su aprobación o, en su caso, que nos diga qué tenemos que solventar. Los estatutos. ¿Qué tienen que tener los estatutos? De conformidad con el artículo 14 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, tiene que contener primero la denominación y el domicilio de la asociación religiosa. Hay que recordar que el domicilio tiene que estar en territorio nacional. Tenemos que definir cuál va a ser el objeto de la asociación religiosa, qué creencia, o sea, el objeto como tal, apoyar a qué sector, entre otros, ¿no? Las bases fundamentales de la doctrina o cuerpo de creencias religiosas. Aquí se tiene que dar en estos estatutos, en términos generales o específicos, no, la ley y el reglamento no lo especifica, sobre qué principios, sobre qué doctrina o sobre qué creencias se va a constituir o va a regir a esta futura asociación religiosa, o qué la ha regido, porque recuerden que tiene que haber funcionado 5 años antes de que le den su autorización. Se tiene que mencionar en los estatutos el sistema de autoridad y funcionamiento, cómo va a funcionar, cómo va a funcionar el sistema de autoridad, si va a haber un presidente, si se le va a llamar un pastor general, si se le va a llamar un obispo general, si se le va a llamar un presidente, un apóstol, etcétera, ¿no? Y cómo va a funcionar esa autoridad. El punto número 4 de los estatutos o requisitos de los estatutos es: se tiene que especificar cuáles son las facultades de los órganos de dirección, de administración, de representación y el de vigilancia de los respectivos cargos. ¿Quién va a ser? Recordemos, el sistema de autoridad es uno y las facultades de dirección y organización son otros, porque la organización, pues al final de cuentas, es una empresa, si lo queremos llamar así, funciona como una organización que tiene que tener jerarquía, y pues precisamente los estatutos lo establecen, porque sobre todo por si va a haber una cuenta bancaria, pues tiene que haber un órgano de representación, el representante legal, que tenga que atender esos asuntos, sobre todo las demandas que le puedan llegar a la asociación religiosa, los trámites, si va a tener trabajadores, bueno, escribirlos al Seguro Social, etcétera. También se tiene que establecer en los estatutos de la asociación religiosa los requisitos que se deben de cumplir para ostentar el carácter de ministro de culto. Es decir, si vamos a pensar en, no sé, en una iglesia cristiana se le denomina pastor. ¿Qué tiene que hacer una persona para ser pastor? Eso tiene que decir los estatutos. ¿Qué tiene que reunir? En la iglesia católica son sacerdotes que qué requisitos deben cubrir para poder ser ministro, en este caso sacerdote de una iglesia. En el caso de la iglesia mormona se le llaman obispos. ¿Qué requisito tiene que haber para llegar a ser obispo? Y en la iglesia o en la religión judía se le llaman rabinos. ¿Qué requisitos hay para poder ser rabino de una iglesia? Y finalmente se tienen que establecer en los estatutos los derechos y las obligaciones
de los representantes y de los miembros de la asociación religiosa, para que queden claros, pues que no estamos